buenos días a todos. En el programa de Astronomía en Latinoamérica estamos el día de hoy con José Ricra de Perú, quien tiene formación en física. Él es parte del observatorio AFARI, que está en la ciudad de Tarma, en el cual estudian dos temas muy importantes, los planetas extrasolares y arqueoastronomía. Así que vamos a empezar nuestra entrevista. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Gracias por habernos aceptado esta entrevista para nuestro programa. Cuéntanos, Muy, ¿qué tal? muy buenos días, Edgar. Muchas gracias a ti. Muchas gracias al proyecto que estás emprendiendo. Y bueno, muchas gracias a las personas que se están conectando, que nos están viendo. Bueno, aquí estoy para lo que ordenes, Edgar. Muchas gracias. Pues parte de nuestro proyecto es conocer qué están haciendo diferentes personas en diferentes países en favor de la astronomía. Como somos una comunidad latina de de astrónomos aficionados, de maestros de astronomía, de divulgadores, queremos saber qué es lo que estamos en concreto. ¿Qué estás haciendo tú en el observatorio AFARI? ¿Qué actividades tienen? ¿A qué se dedican? ¿Cómo promueven la astronomía? Si nos puedes hablar de eso, por favor. Sí, Edgar, justamente para eso he preparado unas pequeñas diapositivas donde voy a mostrar lo que hacemos por aquí. Y bueno, como ya mencionaste, yo soy parte del Observatorio Astronómico AFARI. El Observatorio AFARI está ubicado en la parte de la Sierra Peruana, en el Ande. Es una pequeña ciudad. El observatorio está dentro de la ciudad, ¿no? Si bien hay un poco de contaminación lumínica, se pueden realizar observaciones y todo ello, ¿no? Pero además de las actividades en el observatorio, quiero un poco comentarles la experiencia que yo he tenido. Yo estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería, estudié física y mi tesis justamente la hice en el estudio de tránsitos de planetas extrasolares, ¿no? Y eso es de lo que quiero empezar a contarles, ¿no? El trabajo que hice en mi tesis. Entonces, lo que yo hice fue, la idea del proyecto de tesis fue, bueno, tomar datos, tener datos propios de tránsitos de planetas extrasolares, procesarlos, analizarlos y obtener información relevante sobre estos planetas, ¿no? Información sobre sus parámetros orbitales, parámetros como la inclinación del plano orbital, el semieje mayor, parámetros físicos del planeta como puede ser su tamaño, etcétera, ¿no? Entonces, voy a empezar con eso y, y bueno, lo primero que uno piensa cuando se menciona la palabra planetas extrasolares es ¿qué es un planeta extrasolar? Y la definición más sencilla es que es un planeta que está orbitando una estrella distinta al Sol. Es decir, que no solamente existen los planetas que giran en torno al Sol, es decir, no solamente tenemos el sistema solar, sino que en el universo, en la galaxia, hay incontables estrellas y en esas estrellas también hay planetas que están girando en torno a esas estrellas. Y este es un campo de estudio bastante joven, recién van a cumplirse 30 años, ¿no? Y la técnica que yo he utilizado es la técnica llamada técnica de tránsito. Aquí en esta diapositiva vemos una animación. ¿En qué consiste esta técnica? Pues simplemente tenemos que buscar aquellos planetas que están orbitando en torno a su estrella, pero su plano orbital debe estar contenido en nuestra línea de visión. O sea, desde Tierra tenemos que ver que el planeta cruza enfrente de la estrella, ¿no? Y a ese recorrido que hace le llamamos tránsito. Entonces, si nosotros medimos la energía luminosa o el flujo de luz que emite todo el sistema, durante el tránsito va a haber una caída del flujo, una pequeña caída del orden del 1% del flujo total. Y esa caída se debe justamente a la presencia del planeta. Es decir, nosotros en el telescopio no vemos directamente al planeta, no vemos a la estrella y al costadito del planeta, no, porque es un sistema que está tan lejos. En mi tesis yo estudié planetas que estaban a 20 o 200 años luz de distancia.
Entonces, a esa distancia uno no puede distinguir de forma separada a la estrella y su planeta orbitando, sino lo hacemos de una forma indirecta, analizando justamente la variación de la energía. Entonces, esto fue lo que hice, y para ello, pues, utilicé el telescopio de la universidad. El observatorio es el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Ingeniería, que está en la ciudad de Huancayo. No propiamente en la ciudad, sino en las afueras de la ciudad, en una zona con un cielo, se puede ser regular, no es ni tan oscuro ni tan brillante. Es aceptable para las observaciones astronómicas. Y este observatorio, el OAUNI, está dentro de las instalaciones del Instituto Geofísico del Perú. Entonces, ambas instituciones han hecho posible este observatorio. Está a una altura de aproximadamente 3.300 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, no sé si acá se nota bien. Ahí Sí, está el telescopio. vemos el telescopio. Es un telescopio de medio metro de diámetro. Es Es grande. sí, un Richard Chrétien con montura automatizada. Y bueno, tiene una cámara CCD, una SBIC acoplada. Y ahí vemos el telescopio con un fondo de estrellas, ¿no? El cielo, como te decía, es regular. Se puede ver la Vía Láctea, se pueden ver las constelaciones incas. No sé si habrás escuchado de las constelaciones incas, las constelaciones oscuras. Sí, Entonces, algunas muy se bonitas. puede ver desde este lugar, ¿no? Y bien, ahí tomamos los datos. Mi asesor fue el doctor Antonio Pereira, un astrónomo peruano. Utilicé software IRAP, que es un software para hacer fotometría. Y aquí, por ejemplo, vemos un programa que yo hice, un script que yo hice justamente donde automáticamente se está modelando los tránsitos, ¿no? Cada uno de esos puntos es una fotografía que se tomó con el telescopio. A eso te iba a preguntar, que de esos puntos, ¿qué instrumentos habías usado para tomar cada uno de los puntos? Es el telescopio. Claro. Ok. Nosotros apuntamos a la estrella y básicamente lo que hacemos es tomar fotografías, pero no es una cámara, se podría decir, usual que tenemos en el celular o algo así. Es una cámara diseñada especialmente para medir luz. Por eso se llama Exactamente. A eso me cámara refería. CCD, se le llama. Es una cámara especial dentro como parte del telescopio. Claro, es una parte es una cámara que se acopla al telescopio. El telescopio te le Ah, puedes poner el ocular, ¿no? Y mirar, sí, sí, pero en este caso no vemos directamente, sino ponemos una cámara. la cámara, Y la como, cámara está conectada a una computadora, entonces ahí está. en la pantalla de la computadora vemos el objetivo que está apuntando el telescopio, ¿no? Y ese aparato me imagino es muy sensible, de manera que con un poquito que disminuya ya nota, ya lo puede señalar. Claro. En este tipo de trabajos es importante el tamaño del telescopio, pero no es determinante. Se han utilizado telescopios pequeños. Por ejemplo, esta misión TESS, es un telescopio espacial, son telescopios pequeños, ¿no? De más o menos 10 centímetros de abertura. Son de campo amplio. Entonces, el telescopio espacial TESS está orbitando la Tierra y está tomando datos. Entonces, no necesitas un telescopio enorme. Pero a veces es necesario cuando quieres detectar pequeñas caídas, ¿no? Como te digo, la caída es muy pequeña, la caída de flujo es muy pequeña, ¿no? Entonces, el proceso de fotometría también tiene que ser bien delicado, bien fino, ¿no? Hay que refinar bastante, ¿no? Y bueno, este es el código, el programa que hice, el script. Y luego de hacer todo ese análisis, pues este es el producto final, ¿no? Entonces yo agarré 3 planetas extrasolares. Los planetas ya existían, no es que yo haya descubierto. Ya, Entonces, ¿cuál era la idea de la tesis? Aprender la técnica de tránsito, ponerla en ok. práctica, hacerlo nosotros mismos. Y ahí vemos justamente los tránsitos, ¿no? El primero, pues, la figura de la izquierda es el tránsito más fino, se podría decir, que tiene menos dispersión. A la derecha vemos otro planeta extrasolar, que es Corot 2b. Y en Corot 2b notamos que en la parte inferior de la caída de flujo, a la derecha hay un pequeño levantamiento de los puntos.
Y posteriormente, cuando yo investigué sobre este planeta extrasolar, vimos que este planeta estaba orbitando una estrella que tenía manchas. Así como el Sol tiene sus manchas solares, las estrellas también tienen sus manchas, manchas estelares. Entonces, justo el planeta que estaba orbitando en torno a esa estrella pasó enfrente de esa mancha estelar y ese hecho pues, se ve reflejado en la curva. Esto nosotros le llamamos curva de luz, ¿no? Ujú. La curva de luz o el tránsito. Y por eso se produce O sea que puedes deducir muchas cosas que están pasando en la estrella analizando la curva de luz. la, por Interesante. ejemplo, hoy en día se está analizando este tipo de perturbaciones también para buscar exolunas. Hasta ahorita no se ha confirmado, hay sospecha, hay un planeta, no recuerdo cuál, se sospecha que tiene una exoluna, o sea, tiene su propia luna, así como la Tierra y la Luna. Pero ahorita está en pleno, o sea, se está estudiando en este momento, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, en los próximos años tal vez ya se va a descubrir una exoluna. ¿Eso depende de la precisión de los instrumentos o de Claro, ahí sí qué? necesitamos una buena precisión, ¿no? Tal vez Ah, ok. un telescopio de mayor abertura. Y aquí están las otras dos curvas de luz. Son tres planetas extrasolares, solo que en un caso tomé dos tránsitos. Bueno, acá están los demás, ¿no? Y bueno, todo esto al final terminé una tesis que la presenté en 2019, a mediados de 2019. Y hay un hecho curioso, ¿no? Así como en tu país, Edgar, hay muchas cosas que recién están empezando aquí en el Perú también. Y este trabajo de planetas extrasolares fue la primera vez que se estaba haciendo en el Perú. O sea, nunca se había estudiado planetas extrasolares mediante técnicas observacionales. Eh, Y eso llamó la atención de un diario local, el diario Ojo, que en una de sus láminas pues hizo mención, ¿no? A este tu trabajo trabajo. que hicimos, ¿no? Qué En bonito. un póster, ¿no? Que sacaron en una edición semanal. Y muy Entonces, merecido, porque realmente es una felicitación, porque es un trabajo, como dice tu tesis ahí, detección y caracterización de planetas extrasolares desde el Perú, desde el Perú. Eso le crea una distinción extraordinaria, sí, ¿verdad? entonces cuando yo vi esto y bueno, bueno, me causó bastante alegría, ¿no? De que tu trabajo sea reconocido, ¿no? Reconocido. Sí, Y bueno, este es lo que hice en mi tesis. Otros trabajos ya que estamos ahorita en proceso, justamente con el doctor Novar Baella, que me parece que lo entrevistaste hace sí, poco. El profesor doctor muy, Novar, muy agradable, muy de mucho conocimiento él, ¿verdad? Muy agradable, nos concedió la entrevista así como tú. este, ya, a Novar yo lo considero el Carl Sagan peruano, tiene una habilidad para comunicar la astronomía tremenda, ¿no? Pues vieras que me recordó Carl Sagan también a mí, sin haber platicado contigo antes, pues tengo la misma imagen, porque él es así, transmite mucha el entusiasmo por la astronomía de una manera muy bonita. Sí, Eh, sí, Entonces sí tiene el aire del espíritu de Sagan. sí, sí, Bueno, exactamente. yo creo que todos ustedes, ¿verdad? Porque tienen un grupo, me contó que tenían una unidad y que trabajan muy en colaboración. Sí, tratamos de trabajar en conjunto, como te mencioné, en el Perú las cosas están empezando. Entonces, no tenemos los telescopios, por ejemplo, que tiene Chile, telescopios de 8 metros de diámetro. Claro, Entonces, tenemos que unirnos, juntarnos. A veces uno tiene una cámara que el otro necesita, o uno sabe utilizar un programa que el otro necesita aprender. Entonces, de esa manera nos apoyamos, ¿no? Con está, Rommel, con José Santibáñez y otros colaboradores. Y bueno, como te comentaba, este es un trabajo que está en proceso, está analizando los datos. ¿En qué consiste este trabajo? Tiene que ver con los planetas extrasolares, ¿no? En este caso, estudiamos un fenómeno, un eclipse total de luna. Cada cierto tiempo tenemos eclipses, ¿no? Y algo sucede en el eclipse, ¿no? Total de luna, que en el momento de la fase central del eclipse, la luna adquiere un color algo rojizo, anaranjado, ¿no? Y ese color se debe justamente a que los rayos solares, porque esto viene de un alineamiento, ¿no? Entre el Sol, la Tierra y la Luna.
¿Y qué ocasiona? Pues la Tierra es un objeto opaco, entonces genera una sombra. Y cuando la Luna justamente cruza esa sombra, se produce el eclipse. En teoría, la Luna se debería oscurecer durante la noche. Deberíamos dejar de verla. Pero no sucede así, se pone de color naranja. Y la pregunta es ¿por qué? Lo que pasa es que ahí interviene la atmósfera de la Tierra. La atmósfera refracta y dispersa la luz del Sol. Entonces concentra la luz y hace que esa luz llegue a la Luna. Pero esa luz ha sido en cierto modo filtrada por la atmósfera. La luz que llega principalmente es de longitud de onda, se podría decir correspondiente al color rojo, ¿no? Y eso es lo que le da el color, ¿no? Y esa luz finalmente rebota de la luna y la podemos ver en tierra, ¿no? Por eso es que podemos ver a la luna de color rojo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos utilizar este fenómeno para sacar información importante? Pues, lo que hicimos, bueno, aquella vez, utilizamos un telescopio que es administrado por el IGP y la Universidad de Ica, está en la ciudad de Ica. Acoplamos un espectrógrafo pequeño, un espectrógrafo que nos prestó el profesor Héctor Loro de la Facultad de Ciencias de la UNI. También ahí ya había una colaboración. Y tuvimos espectros de la Luna. ¿Y para qué? Justamente la Luna en este caso actúa como un espejo. Nos está dando la luz que ha sido alterada por la atmósfera de la Tierra. En pocas palabras, utilizando la Luna como espejo, podemos analizar la luz que ha sido alterada por la atmósfera de la Tierra y allí podemos estudiar la atmósfera de la Tierra. Y allí podemos identificar algunas moléculas que están presentes en nuestra atmósfera. Moléculas como el oxígeno, como el vapor de agua, como el dióxido de carbono, etc. Entonces, estamos caracterizando nuestra atmósfera. Estamos conociendo más nuestra atmósfera. Si bien esto ya se conoce, lo estamos reproduciendo. ¿Por qué? Porque en los próximos años, y desde ya se está estudiando las atmósferas de los planetas extrasolares en busca de biomarcadores. Es decir, se está tratando hoy en día de encontrar señales que nos indiquen que en otros mundos tal vez pueda haber vida. Entonces, la idea es que si encontramos un planeta extrasolar con una atmósfera igual, idéntica a la nuestra, eso nos podría decir que tal vez en ese planeta haya vida. Entonces, ese es un campo de estudio que en este momento se está desarrollando y nosotros queremos contribuir a esa área, justamente haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Qué Identificando bien. los biomarcadores que hay en la atmósfera de la Tierra, ¿no? José, te puedo hacer una pregunta que hoy Sí. precisamente lanzaba a Facebook. Muchas veces leemos en los periódicos que se han descubierto una supertierra, ponen ahí, una supertierra. Entonces uno se imagina que descubrieron un planeta Tierra con agua y tal vez con vegetación, porque supertierra es la idea que nos da. Pero en realidad, ¿qué es eso? Digamos, ¿es una exageración o es algún término que se maneje con las personas que buscan exoplanetas? Porque se publica mucho de supertierras y a veces eso da como una idea no muy correcta a las personas. Me gustaría saber qué piensas cuando se publican esas noticias. Claro. O sea, los planetas extrasolares están clasificados principalmente en base a su masa, ¿no? Entonces, cuando se dice que hay supertierras, significa que es un planeta extrasolar que tiene una masa una masa que puede ser similar al de la Tierra, hasta 10 veces la masa de la Tierra, ¿no? Hay otra categoría que son por ejemplo, los Júpiters, los planetas de tipo Júpiter, ¿no? Que tienen una masa mucho mayor, ¿no? Son más parecidos a nuestro Júpiter, justamente por ahí viene la palabra, ¿no? Hay otros planetas extrasolares que le llaman los Neptunos, porque su masa está en el orden de la masa de Neptuno, ¿no? Pero solo es la masa, digamos, lo que toman en cuenta. No quiere decir que tenga agua, por ejemplo. No necesariamente. Cuando se habla de supertierra, es básicamente la masa. Ok. Es decir, hay supertierras
en los que no se ha encontrado agua. O sea, puede haber supertierras donde no se ha identificado agua y puede haber supertierras donde sí. Entonces, no depende tanto de la presencia del agua el nombre supertierra, ¿no? Pero sí han habido supertierras con presencia de agua, ¿no? O sea, a través de justamente este tipo de técnicas de analizando el espectro, se ha identificado vapor de agua, ¿no? Ahora, Qué importante explicación la que nos das. Muy bien. para eso no significa que haya vida, ¿no? Para la vida, como te decía, necesitamos más cosas. Por ejemplo, en Marte se ha identificado agua, ¿no? En uno de sus polos, en el polo sur, me parece, agua en forma de hielo. Entonces, pero hasta el momento no hemos encontrado vida. O sea, puede que haya vida, pero todavía no se ha corroborado. Pero sí está corroborada presencia de vapor de agua, por lo menos en algunas, de acuerdo a lo que nos dices, em, En pero no diferentes necesariamente personajes, vida. sí. Ok. Sí, se ha identificado agua, se ha identificado oxígeno, se ha identificado dióxido de carbono, pero, o sea, no solamente la idea no solamente es encontrar esas moléculas, sino que estén en la misma proporción que en las que están en la Tierra. O sea, tú puedes encontrar, por ejemplo, oxígeno, pero de repente eso no se debe a presencia de vida, sino a otro fenómeno físico o químico que está generando ese elemento, ¿no? No necesariamente la vida genera oxígeno. Hay que recordar que la Tierra en sus primeras etapas no había oxígeno. O sea, los primeros tipos de seres vivientes no necesitaban el oxígeno. Entonces, pero hoy en día sí, ¿no? Entonces, se podría decir que la vida que estamos buscando es la vida que tenemos hoy en día, tal como la conocemos hoy en día, ¿no? Puede haber vida en base a otra química, ¿no? Es posible, pero se empieza con lo que tenemos por ahora, ¿no? Claro. Y bueno, otros trabajitos que hemos hecho también con la colaboración de varios amigos, entre ellos el doctor Novar Baella, Rommel Villanueva, que también me entrevistaste, José Santibáñez, otro amigo, fue hacer astrometría de asteroides, ¿no? Pero en particular aquellos asteroides que a veces se acercan a la Tierra, ¿no? Los famosos NEOs, ¿no? Entonces hicimos algunas medidas con los telescopios, el telescopio de Nishimura que está en Ica, o el telescopio de Rommel Villanueva, y enviamos unos reportes científicos, ¿no? Esos reportes ya han sido publicados, estamos ahí en otro campo de estudio con este equipo de trabajo que te hemos mencionado. Qué interesante esto. Y en solo para entender, en este trabajo, ustedes, la astrometría es identifican el tamaño del asteroide o la ruta que lleva, o cuál es lo que Más, tratan de... más lo segundo, o sea, en astrometría se trata de medir posición. Entonces, en este caso eran asteroides que se iban a acercar bastante a la Tierra. Ahorita no recuerdo a qué distancia, pero más o menos en el orden de 10 veces la distancia Tierra-Luna. Entonces, se acercaban a esa distancia y como se acercaban, reflejaban más la luz del Sol, es decir, eran más brillantes. Y eso permitía justamente detectarlos con mayor facilidad. Entonces, llegado el día de su máximo acercamiento, pues nosotros nos trasladábamos ya sea a Ica o Rommel con su telescopio allá en Trujillo y tomamos los datos y lo que medimos es la posición. ¿Y eso para qué sirve? Para mejorar la trayectoria, el conocimiento de la trayectoria o los elementos orbitales del asteroide. Y eso, con eso tú puedes saber de repente en su próximo paso cercano a la Tierra qué tan cerca pasará, ¿no? No va a ser que por ahí venga directamente a nosotros y se acabó la Sí, historia, ¿no? claro, muy importante estas mediciones. Ah, Eso me recuerda el Apophis famoso que tiene tanta publicidad. sí, sí, es uno de los que está más rankeado, ¿no? En cuanto a acercamiento a la Tierra. Todavía no se ha confirmado que va a chocar con la Tierra, pero existe cierta probabilidad, ¿no? Sí. Bueno, ahora paso al otro lado de otro tema de investigación que yo tengo que también me gusta mucho, ¿no? Me apasiona bastante, ¿no? Que es la arqueastronomía. Y más que nada yo me he dedicado a hacer un trabajo en Caral.
y afortunadamente he tenido el apoyo de la doctora Ruth Shadi. Ruth Shadi es una arqueóloga, es la arqueóloga que ha puesto en valor este sitio arqueológico. Caral es una civilización muy antigua, ¿no? Las dataciones más alejadas están cerca de los 5000 años antes del presente. Es decir, que Caral era contemporáneo a otras civilizaciones como Egipto. Mientras que en Egipto se estaban construyendo las pirámides, pues en el Perú acá teníamos Caral. Son contemporáneos. Y bueno, la doctora Roy Shadi fue la arqueóloga que luchó para que uno conseguir el apoyo, porque esas pirámides que vamos a ver en un momento estaban cubiertas por la arena del desierto. Caral está ubicado en la costa, un poco al norte de Lima. Está más o menos a 3 horas de Lima en bus. Entonces, todo estaba cubierto por la arena, ¿no? Y la doctora, pues ahí trabajó durante años. Incluso hay una historia que consiguió el apoyo del ejército. Y los muchachos del ejército fueron y ayudaron pues, a sacar toda la arena. Y de esa manera desenterraron las pirámides. Entonces, Interesante. hicimos un trabajo con el apoyo de la doctora Ruth Shadi y también con el arqueólogo Aldemar Crispín, que también ha estado liderando este trabajo. Y aquí vemos imágenes de Caral, ¿no? Caral tiene pirámides, tiene varias pirámides que eran para distintos usos, ¿no? Usos administrativos, usos religiosos. Y se caracteriza porque es arquitectura son estructuras grandes. O sea, esto nos recuerda a una metrópoli. Se dice que Caral es la primera civilización de América, es decir, la primera gran ciudad. O sea, habían otras culturas que de repente eran más antiguas que Caral, pero no llegaron a tener este desarrollo arquitectónico como hay en Caral. Caral se puede decir que es una metrópoli del pasado, ¿no? Y bueno, en este trabajo ya se tenían ciertos antecedentes sobre estudios de astronomía en Caral y ya se había identificado pues algunas orientaciones astronómicas de estas pirámides y templos. Y bueno, nosotros decidimos también meternos en este estudio. Aquí vemos un mapa de Caral, un mapa en CAT, y hay muchas estructuras de gran, mediano y pequeño tamaño. En total hay cerca de 50 a 60 edificios en toda la ciudad. Ahora, Caral no solamente es esta ciudad. O sea, Caral tenía, así como se podría decir, el Perú tiene su capital Lima, pero tiene otras ciudades importantes a lo largo del país. Aquí sucedía lo mismo, o sea, la capital de esta cultura era la ciudad sagrada de Caral, pero existen otras ciudades ya más pequeñas que estaban bajo el dominio de esta ciudad capital. Entonces, este trabajo lo centramos en la ciudad capital, que se llama la ciudad sagrada de Caral, ese es su nombre. Entonces, aquí trabajamos con mi amigo Aldemar Crispín y un grupo de topógrafos. Utilizamos estaciones totales, son una especie de teodolitos digitales, para medir los ejes principales de cada templo, ¿no? Que es una fotografía en un día de solsticio de verano, en diciembre. Y bueno, aquí vemos algunos planos arqueológicos donde hemos trazado los ejes principales, el eje principal de cada estructura, los ejes perpendiculares, tomando como referencia los muros frontales, las escaleras principales o las plazas circulares que también tienen algunas estructuras. Y lo que hemos identificado son algunas orientaciones. Y hay dos tipos de orientaciones. Hay una orientación hacia el río. La ciudad sagrada de Caral está a un costado de la ciudad pasa el río Supe, que sería el equivalente al río Nilo en Egipto. Entonces, haciendo una estadística, acá en la imagen que está a la izquierda, en la parte superior, analizamos el azimut de cada una de las fachadas de los templos o pirámides. Y encontramos que hay una preferencia, estadísticamente hablando,
a la dirección en la cual está el río. Entonces, por un lado, las pirámides, los templos están mirando hacia el río, pero al mismo tiempo están orientados en dirección de la salida y puesta de algunos objetos astronómicos, principalmente el Sol y la Luna, ¿no? Entonces, hay pirámides que están mirando a la salida del Sol en el solsticio de verano o a la puesta del Sol en el solsticio de invierno. Otras pirámides están mirando a la salida de la Luna en el lunasticio mayor sur, que es así como el Sol tiene sus puntos extremos, tanto hacia el norte como hacia el sur, la Luna también tiene sus puntos extremos, que se llaman lunasticios. Lunasticio mayor norte, lunasticio mayor sur. En este caso, la orientación preferente es hacia el sur. Y esto lo identificamos a través de la estadística, ¿no? Utilizando un tipo de funciones kernel, que nos permiten analizar. Aquí analizamos cerca de 42 edificios que están distribuidos en toda la ciudad. Uno que otro caso está relacionado con orientaciones a estrellas, principalmente a Vega. Obviamente, para hacer todo este trabajo tuvimos que hacer un cálculo de la posición de las estrellas, del Sol, en qué lugar salían y se ponían hace 4.000 años, ¿no? Sí. Y aquí te menciona el tiempo 4.000 años. ¿Por qué 4.000 años? Si la datación más antigua de Caral es 5.000 años. Porque Caral, la ciudad de Caral fue un proceso constructivo, es decir, que hace 5.000 años no teníamos la ciudad como la vemos tal como lo vemos hoy en día, ¿no? Fue un proceso constructivo. Entonces, nosotros estimamos que los edificios que vemos hoy en día y en los que hemos hecho las mediciones de orientación fueron terminados de construir en la etapa media de Caral, ¿no? Que está en el orden de los 4.000 años antes del presente. Entonces, tomamos esa fecha como referencia. De repente, algunos templos eran más antiguos, ¿no? Pero ahí ya se nos complica la estadística, porque tú tienes que excavar y analizar las bases, ¿no? Las primeras bases. Porque recuerden que estas pirámides se construía una sobre otra. Construías una pirámide, después venía otra generación y construía encima. Y a veces podía rotar la pirámide y cambiar su orientación. Hay casos donde se ha identificado eso. Y venía otra generación y construía encima. Y así, era un proceso constructivo. Luego que notamos también fue el nivel de precisión. El nivel de precisión en dirección a la salida de estos objetos astronómicos, como puede ser el Sol o la Luna, es menor a 1 grado. Es decir, el error es menor de 1 grado en lo que es la orientación. Muy preciso. Sí. Y hay algunas estructuras que están dentro de la ciudad Sagrada de Caral, pero que fueron construidos después de que Caral fue poblado. Se piensa que Caral, más o menos su tiempo de existencia fue de 1.000 años. Entonces, 1.200 años. Y hay algunas estructuras que son de etapas posteriores, ya correspondiente a la etapa Chavín. Chavín ya viene mucho después que Caral. Y lo que encontramos que esas estructuras, que son plazas rectangulares, conservan la orientación solar. Incluso tienen una orientación, una precisión mejor que los edificios que analizamos en la ciudad sagrada. Y eso nos da a entender de que esta práctica de orientar hacia la salida del Sol en el solsticio se mantuvo y continuó. Entonces, este fue el trabajo que hicimos en Caral. Y bueno, hay un artículo que va a salir pronto, que ha sido trabajado por unos arqueastrónomos también españoles que visitaron el sitio arqueológico, el doctor César González y el doctor Juan Antonio Belmonte. Nos visitaron y también hicieron mediciones. Y producto de ese trabajo va a salir un artículo muy pronto. El otro artículo, hay otro segundo artículo que también ya estamos por enviar también a una revista y ya esperamos que sean publicados. Esto se agrega a otros artículos, trabajos, tesis que se han hecho antes en Caral.
Entonces, con esto ya se puede decir que hay una base científica para afirmar que Caral tiene varias orientaciones astronómicas. Y hoy en día hemos empezado a promocionar justamente el turismo arqueastronómico en Caral. Y hemos empezado, por ejemplo, con este afiche, que fue una transmisión que hicimos el año pasado, el 21 de diciembre, en el solsticio de verano. Entonces, estamos promocionando la ciudad, pero desde el punto de vista de la astronomía. Y queremos que tal vez más adelante, cuando ya pase la pandemia, cuando ya se pueda tener visitas de grupos numerosos de personas, las personas puedan ir en el día del solsticio y observar la salida del sol a través del eje principal de las pirámides. Similar a lo que ocurre en Stonehenge, en Inglaterra, ¿no? Que cada solsticio de verano hay un montón de gente que va a ver A la ver, salida del sol. sí, qué fantástico, esto no lo conocía. Ese es algo muy buen trabajo que han hecho ustedes ahí. ¿Y han encontrado algún tipo de escrito? ¿Ha sobrevivido algo escrito? No No, hay no. escritura, no se ha identificado escritura, pero sí hemos encontrado herramientas que pudieron permitir a estas personas, a estos astrónomos del pasado, contar, por ejemplo, el número de días. ¿Qué se ha encontrado? Se ha encontrado el quipu. No sé si has escuchado el quipu. Sí, he El escuchado que quipu, son como nudos, ¿no? exactamente, es un sistema de nudos, de cuerdas y nudos que te permiten contabilizar información, guardar información. Pues, y en el caso de, bueno, del quipu inca, los incas vienen mucho después que Caral, ¿no? Los incas, bueno, estuvieron hace 500 años, ¿no? Mientras que Caral estamos hablando de hace 4000 años, por lo menos, ¿no? Entonces, los quipus incas tenían, por ejemplo, la base decimal, ¿no? Contaban cada 10 unidades. Y bueno, en Caral se han encontrado quipus. Se ha encontrado un quipu debajo de una de las escaleras de la pirámide de la galería y también se han encontrado pinturas de quipus. Entonces, eso nos dice que estas personas tenían una herramienta para contar los días y tal vez con eso podían establecer calendarios, saber cuántos días tenían que pasar para que se vuelva a repetir otra vez, para que otra vez el sol salga por esa misma dirección. Y bueno, hay otras civilizaciones, otras culturas ya más al norte del Perú que también tienen representación de observación del sol. Hay pinturas rupestres donde está el sol y hay un hombre, ¿no? Que está ahí adorando el sol, ¿no? Entonces, hay cierta información que nos permite reforzar esta idea de que hubo una práctica de observación solar, de observación del sol. ¿Con qué fines? Con el fin de conocer la época de inicio y fin de las lluvias, la época de sequía. Acá hay que recordar que Caral es un desierto, entonces el agua es vital. Hay épocas del año donde el río Sucre se seca, y hay épocas donde ya el agua llega en gran cantidad, ¿no? Entonces, conocer eso era importante para ese tiempo, ¿no? Y el otro misterio también es pues, de dónde habrá fuentes de piedra para rocas para la construcción de las pirámides cerca. Sí, ahí cerca hay canteras. Incluso una de las pirámides está construida sobre una cantera, ¿no? Ah, Entonces, hay afloramientos naturales de piedra, ¿no? Y utilizaron esa piedra para construir sus pirámides, ¿no? tienen que haber sido ingenieros, arquitectos, astrónomos, de todo conocimiento. Y hay algo curioso, ¿no? Que en Caral no se han encontrado armas. O sea, no hay evidencia de violencia o de guerra, ¿no? Y eso, bueno, una de las hipótesis que maneja la doctora Rushadi es que era una ciudad hasta cierto punto pacífica, ¿no? Y en vez de armas se han encontrado instrumentos musicales, ¿no? Esa especie de flautas con huesos de, no recuerdo qué animales, creo que eran gaviotas o no recuerdo. Entonces se han encontrado instrumentos musicales, lo que nos hace suponer que era una sociedad donde había bastante armonía, ¿no?
y se dedicaban pues a actividades como esta, ¿no? Que era la observación del cielo, ¿no? Qué interesantísimo. Qué fantástico. Y ahora les voy a llevar pues al Observatorio Astronómico FARI, del cual soy integrante, soy parte del observatorio. El observatorio está en la ciudad de Tarma, como ya les comenté. Tarma está en el centro del Perú, en la región andina, a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y como pueden ver ahí, el observatorio tiene una cúpula. Es un observatorio privado, ¿no? Que es el fruto del esfuerzo de un tarmeño. Ah, no, perdón. No nació en Tarma, su fundador. Nació en Huaraz, una ciudad cercana. Pero él se fue a vivir a Tarma, se enamoró de una tarmeña y se quedó allí. Y él era un apasionado de la astronomía. Estoy hablando de Julio Rivera Castillo, ¿no? Que era un docente, un educador, que dedicó todo su esfuerzo y su tiempo a construir este observatorio. Bueno, el observatorio tiene un instrumento que es un telescopio refractor de 1,5 metros de focal y 10 centímetros de abertura. Y hoy en día, pues, es administrado por su hijo, don Raúl Rivera, que lo vemos en la foto de la derecha, ¿no? Ahí está don Raúl. Raúl es el que coordina todas las actividades. Y el observatorio es un observatorio bien bonito. Tiene su cúpula, la cúpula gira, tenemos algunos también accesorios, tenemos cámaras, filtros, oculares, instrumentos básicos para hacer estudios. Uno de los proyectos del observatorio justamente está centrado en detectar meteoros, ¿no? Meteoros brillantes, es decir, bólidos. A los meteoros popularmente se les conoce como estrellas fugaces. Y son más que nada partículas o pequeñas rocas que vienen del espacio, ingresan a la atmósfera y debido a su alta velocidad se produce una fricción en la atmósfera y eso hace que emitan una luz. Y esa luz es la que vemos desde la superficie de la Tierra. Entonces, estos son los meteoros más brillantes, se les llama bólidos. Entonces, nuestro proyecto que estamos haciendo en colaboración con la Universidad Católica del Perú fue colocar una cámara de cielo en el observatorio. Y con esta cámara de cielo hemos logrado detectar algunos meteoros. Siempre está fotografiando. Hay un software que llega a las 7 de la noche, se prende automáticamente la cámara y empieza a tomar fotos. Y toma foto toda la noche, hasta el día siguiente, hasta las 5 o 6 de la mañana. Y ahí ya se va a dormir la cámara, ya descansa. Okay. Y Qué bonitas bueno, fotos. este es un proyecto que también es una cámara que fue enviada de Francia, porque también es parte de un proyecto francés, que es el proyecto FRIPON, que igual consiste en una red de cámaras. Ahí va un montón de cámaras en Francia y lo que se hace es, mediante el método de triangulación, ver si alguno de estos objetos logró sobrevivir a su paso por la atmósfera y llegó a chocar con la superficie de la Tierra. Es decir, se busca conocer su trayectoria y con ello encontrar meteoritos. Entonces, en Francia ya lo han hecho y la idea es hacer este trabajo en Perú. Esta es la primera cámara que tenemos. Este año pensamos colocar otra cámara en la zona centro del Perú y con eso empezar a aplicar este método, ¿no? El método de triangulación. Y con eso recuperar meteoritos. Ah, perfecto. Yo iba a preguntarte, ¿cuál sería el objetivo de tomar fotos para meteoritos? Pero sí, entonces pero tomar fotos de meteoros para, ¿cuál sería el objetivo Conocer su científico? trayectoria. Ah, ok, Entonces, muy bien, al conocer su trayectoria podemos saber dónde ha caído el meteorito, ¿no? interesante. Hay que hacer una diferencia acá. Cuando el objeto, o sea, estamos hablando del mismo objeto. Cuando el objeto está cruzando la atmósfera y emite esta luz, se le llama meteoro. Y si el objeto logra sobrevivir a su paso de la atmósfera y choca con la superficie de la Tierra y le encontramos en el suelo, ahí se llama meteorito. Pero en el fondo es el mismo objeto. Solamente cambia de nombre dependiendo dónde
¿Dónde lo vemos, ¿no? Entonces, la Muy idea es bien. recuperar entonces meteoritos y estudiar, porque los meteoritos llevan información, son objetos que se han formado en las primeras etapas de la formación del sistema solar. O sea, son objetos muy antiguos. Entonces nos pueden dar información sobre cómo era el sistema solar en sus inicios, ¿no? Hace 4.300 millones de años atrás, ¿no? Sí, Entonces, eso es un proyecto que estamos haciendo en el observatorio y por supuesto la divulgación es importante. El observatorio siempre recibe visita de público, de niños. Estas son imágenes de hace algunos años. Participamos en congresos. También hacemos transmisiones conjuntas con otras instituciones como el IGP. Lo último que hicimos fue la transmisión del eclipse. El eclipse del año pasado. Si no me equivoco, fue en noviembre el eclipse. Entonces hicimos una transmisión por Facebook. Y, y no solamente nosotros, fue una transmisión conjunta con el IGP, la Universidad Católica, entre otras instituciones. Otras actividades también que hicimos allí en la localidad. En 2019 hubo otro eclipse. Eh, Han sido 2 años consecutivos, 2019 y 2020. Y en el 2019 contamos con el apoyo de Astrónomos Sin Fronteras, ¿no? Quienes a través del IGP donaron una buena cantidad de lentes para observación de eclipses. Esos lentes se repartieron en diversos colegios de la provincia y en especial a aquellos colegios pequeños, ¿no? Más alejados. Y afortunadamente los docentes se organizaron, repartieron los lentes entre sus niños y como podemos ver, lograron observar el eclipse. Fue un eclipse parcial en Perú en ese entonces. En Chile fue total, aquí en el Perú fue parcial. Entonces los niños por primera vez observaron lo que es un eclipse. Y más recientemente, este año, estamos participando en un taller para docentes de colegios de primaria y secundaria. Es un taller para capacitación de docentes en temas de astronomía. Entonces, este taller se está realizando a nombre del grupo Cosmonautas, que es un grupo liderado por la doctora Gabriela Calistro, una astrónoma peruana, también la doctora Daniela Bardales, y se cuenta con el apoyo de la IAU y otras instituciones como la ESO, instituciones locales como el IGP, el CONIDA o el Observatorio PARI. Entonces, este taller se va a realizar ahora en abril, profesores, ¿no? De distintos lugares del Perú, ¿no? muy importante contar con el apoyo de la IAU, ¿no es así? Sí, sí, es importante, ¿no? Hay un apoyo ahí, hay un concurso que se ganó. Cada año la IAU hace un concurso para proyectos de divulgación. Entonces, las doctoras Gabriela y Daniela pues participaron y ganaron el concurso. Qué Y bien. con eso se está haciendo posible este proyecto, ¿no? Y bueno, eso sería prácticamente lo que quería mostrarte, Edgar. Perfecto, perfecto timing, porque justo estamos ya sobre el tiempo, pero mira, te agradezco mucho. Felicitaciones en primer lugar. Es un gran trabajo el que estás haciendo allá en Perú y en conjunto con los otros astrónomos. Como dijimos, es un trabajo de colaboración. Es una historia bonita para contar cómo colaboran ustedes en el Perú con sus, digamos, para poder llegar a hacer bastantes proyectos y apoyándose unos con otros para poder lograr lo que quieren. Es un ejemplo que todos debemos de seguir y que nos debe de aparecer a todos para, para conocerlo y para que lo sigamos. Y nosotros poder aprender de ustedes y hasta cierto punto apoyar en la medida de nuestras posibilidades. Sinceramente, felicitaciones por lo que están haciendo. No, muchas gracias a ti, Edgar, por, ¿no?, darnos esta ventana, ¿no? Para darnos a conocer con la comunidad latinoamericana, ¿no? Creo que es importante y hay muchos trabajos, ¿no?, que en astronomía se hacen también en conjunto entre varios países, ¿no? Como este tema de la ocultación de asteroides
o estrellas variables, etcétera, ¿no? Y nosotros estamos dispuestos siempre a colaborar, a apoyarnos. Y bueno, a las personas que nos están viendo, pues siempre está la invitación a visitar nuestro país, el Perú, visitar el Observatorio AFARI, visitar el Instituto Geofísico, que también tiene un planetario, el planetario del IGP. Aquí en Lima también hay otro planetario, el planetario de Morro Solar. Está ahí mi amigo Manuel Rojas, está por allí. Y hay varios lugares, en el Cusco también hay otros planetarios. Si quieren conocer sobre constelaciones incas, se pueden ir al Cusco, visitar al profesor Erwin Salazar, que también tiene un planetario ahí. Él conoce todo sobre lo que es astronomía inca. Y desde ya yo también los invito a Caral, ¿no? Que ya se van a habilitar estas visitas en las fechas cercanas al solsticio, donde van a poder ver la salida del sol a través del eje de las pirámides. Eso ya lo vamos a habilitar. Por ahora no, debido a la pandemia, pero tal vez para el Claro. próximo año ya se tenga ya mejores condiciones y se pueda contar con la visita del público. Pues te agradecemos mucho, José, por todo lo que nos has y por habernos preparado esta presentación tan bonita que transmite mucho de lo que están haciendo y por supuesto el contacto personal es lo mejor para que nos cuentes cómo ha avanzado la astronomía, qué avance más bonito el que muestran ustedes en su país y con esfuerzo, porque como tú dices, tal vez no tienen todas las cosas materiales, pero con colaboración y con esfuerzo se logran muchas cosas. Ese Mm. es el mensaje. Te agradecemos el tiempo y vamos a trasladar este documento que nos queda como un video desde el portal de la Universidad Galileo. Está disponible para todo el mundo, todas las personas que lo quieran ver, y a través de las redes sociales pues estaremos también transmitiendo esta entrevista que nos parece muy valiosa para que la conozcan nuestros amigos de Latinoamérica y de la astronomía. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Edgar. Y bueno, estamos siempre para apoyarnos. Hasta pronto. Listo, nos vemos.